Bueno, gracias por estar ahí. Tuvimos un rápido almuerzo aquí en Buenos Aires, sé que es más temprano en el resto de la región. Un día intenso hoy, ¿eh? Mucha ciberseguridad, infraestructuras críticas. El panel anterior fue súper interesante, el anterior sobre computación en la nube también. Así que ahora vamos un poquito más allá. Además de infraestructuras críticas, cómo investigar sobre ciberdelitos, qué hay al respecto. Como vimos en el panel anterior, quedó claro que el camino es el destino, como que no hay un... Va cambiando permanentemente y hay que ir viendo cómo poder enfrentar las distintas situaciones que se presentan en cuanto a la ciberseguridad. Para esto tengo un panel de amigos, un panel de lujo moderado por una gran amiga de la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet, Jocelyn Boscastro de Panamá. Voy a leer el título de ella. Docente del Instituto Superior de la Judicatura ISJUP de Panamá. Jocelyn, querida, qué linda que te veo. Un abrazo, Jocelyn. No solamente es una gran amiga, ella fue la mentora nuestra de cuando hicimos la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet en Panamá en el año 2013, que la recuerdo con muchísimo cariño porque fue súper exitosa. Y ella además es una profesional muy destacada de su país y de la región, y también dirige una asociación sin fines de lucro que se llama Apandetec. Quizá puedes nombrar brevemente de cuál es la misión de Apandetec. Y también tenemos un montón de amigos, Adrián, el gran amigo Adrián Acosta de Interpol, argentino él, José Vega Sacasa también de Panamá, de Fintegrity, el gran amigo Alfredo Reyes Craft de México, de Lex Informática, y Jeff Wilbur, que es de Internet Society Senior Director Online Trust. Jocelyn, querida, bienvenida. Siempre es un placer tenerte. Mañana te tenemos exclusivamente en un keynote, pero hoy vas a moderar este panel. Así que bueno, yo estoy aquí para cuando al final quieras que les lea las preguntas. Las preguntas yo las tengo, los becarios están en una sala diferente de Zoom y ellos tienen traducción simultánea. Si alguno quiere seguir la traducción, tiene que ir al canal de YouTube. Y bueno, aquí estoy. Al final te puedo leer las preguntas que hagan los becarios. Y bienvenida, como Listo. siempre. Muchísimas gracias, Olga. Para mí es un intenso placer estar aquí, luego de haber sido becaria en varias oportunidades dentro de la Escuela de la Gobernanza. Y la verdad que ustedes saben que a Adrián y a ti les tengo un inmenso cariño. Y para mí es un honor pues participar de este panel como moderadora, un panel de lujo, con amigos que obviamente van a enriquecer el debate de toda la Escuela de Gobernanza, que los comentarios que estoy viendo en redes sociales son súper positivos. Bueno, empezamos nuestro panel que se denomina Investigación sobre Ciberdelitos. ¿Dónde estamos y qué podemos esperar? Obviamente con el tema de la tecnología pues se ha dado una evolución y a veces pareciera una involución en los delitos que se están desarrollando a través de las nuevas tecnologías. Y vamos a darle entonces la palabra a Adrián Acosta, de Interpol Digital Crime Officer, quien nos va a dar sus primeros 20 minutos de conferencia aportando acerca de este importante evento. Bienvenido. Hola, ¿se escucha? Bueno, solamente voy a compartir un slide. Muy sencillo. ¿Sí? Hablando un poco de lo que decía Jocelyn, muchas gracias por la introducción, muchas gracias por la presentación. Bueno, en estos breves minutos solamente voy a hablar un poco de la situación en que hemos vivido este año, ¿no? En el año de pandemia, y vos mencionabas muy bien si ha habido una evolución o involución. La verdad es que con exactitud no se sabe si hemos avanzado o retrocedido, pero sí en temas de tecnología continuamente vemos cosas nuevas y cosas que a veces parecen buenas y no lo son tanto en nuestra vida diaria, ¿no? Muchos ya salen a criticar las redes sociales y otras situaciones que nos han cambiado la vida, en realidad, eso sin duda, y le han cambiado la vida también a las personas jóvenes que son nativos digitales. Sin embargo, ese cambio donde nosotros pensamos que todo es bueno, que todo es mejor,
Sin embargo, ya empiezan a surgir esas dudas, ¿no? Si realmente esos cambios culturales y esos cambios de comportamiento son realmente mejor para la sociedad. Yo no soy sociólogo, así que no voy a introducirme en ese tema. Sin embargo, sí trabajo en Interpol, a ver si pasa la presentación, y sí decirles de que ese cambio en la sociedad global con el uso de nuevas tecnologías ha provocado que el crimen esté cambiando del mundo físico al ciberespacio. Eso seguramente no hay duda. Hemos visto durante este año de pandemia un gran cambio en esa situación porque hemos notado en muchas etapas de la pandemia, de la cuarentena, del aislamiento social, diferentes estados criminales y hasta luego de salirse de esta situación de aislamiento social, ver un crimen mucho más violento de lo que se veía antes. Sin embargo, el cibercrimen se ha mantenido y en muchos casos ha ido en crecimiento en nuestra vida, ¿no? Y eso volcado a este uso de tecnología. La gente joven, las diferentes edades, los que son nativos digitales, los que no somos nativos digitales, pero que usamos mucha tecnología, y hasta las personas mayores, adultas, se han visto obligados a adoptar tecnología durante esta situación que hemos vivido este año. Entonces, y que creo que vamos a seguir viviendo el año que viene también, por mucho tiempo. Así que esperemos adaptarnos a esta situación. Sin embargo, el crimen ha visto un canal de oportunidad en esta situación, porque había más gente conectada, porque hay gente que empezó a usar tecnología que antes no usaba. Entonces, toda esa situación provocó que los criminales pudieran actuar mucho más que lo que actuaban antes dentro del ciberespacio. De estadísticas que podemos decir, o de números, podemos decir que los ciberataques son los delitos que más crecen a nivel global. Eso es ya una realidad. Y como verán en los puntos de abajo, el 50% de todos los delitos son cibercrimen en el Reino Unido. Ya se calcula que la mitad de los delitos en el Reino Unido son cibercrimen. ¿Vamos hacia ese camino? Seguramente que sí. Todavía en nuestra región, en Latinoamérica, en el Caribe, todavía no ha llegado este número, ¿no?, del 50%. Sin embargo, vamos camino a esto. Si no nos preparamos, si no hacemos campaña de prevención y concientización, seguramente en poco tiempo podremos llegar a esto, porque nuestra región está caracterizada por otro tipo de delitos, ¿no? Delitos más violentos, delitos más agresivos. Sin embargo, vamos camino a tener esta situación. Y el 43% de los ciberataques afectan a pequeñas empresas o pequeños empresarios. Eso también es parte de una realidad, porque justamente esas pequeñas empresas son las que menos se preparan en temas de ciberseguridad y no tienen gente especializada en ciberseguridad, no tienen medidas de ciberseguridad y son los que más sufren en todos estos ataques. Una empresa el año pasado dijo, las personas son el nuevo perímetro, en la conferencia de Singapur del año 2019, en noviembre, casi ya un año atrás. Sin embargo, esto no es algo nuevo. Seguramente muchos de ustedes no estarán de acuerdo que las personas son el nuevo perímetro. Las personas siempre fueron el perímetro y hoy se nota más que nunca, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, el 73% usa password duplicado y el 17% usa password que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y eso debilita mucho la seguridad de sus sistemas, ¿no?, tanto personales como de sus empresas. Interpol sacó un informe del cibercrimen en la época de COVID-19, lo sacó en agosto de este año, y gracias a la colaboración de las empresas que son socias de Interpol, de alguna manera nos brindan información, inteligencia, estadística y mucha información, y gracias a los países miembros que han realmente suministrado mucha información de lo que les estaba pasando. Por supuesto que ningún país fue un calco del otro, ningún país fue igual al otro, sin embargo nos dio un panorama de lo que estaba pasando a nivel global en el mundo, ¿no?, y en cada región. Por supuesto en América, que Asia, Pacífico Sur, Europa, África y Medio Oriente eran diferentes situaciones. En América hemos visto un aumento de campañas de phishing relacionadas con COVID-19, un aumento de mensajes empleados para robar información confidencial a los empleados, campaña de ransomware, por supuesto la hemos visto y bastante
en Argentina y en otros países del continente que han atacado no solamente a hospitales y a sistemas de salud, sino también a instituciones gubernamentales de telecomunicaciones, y lo que no habíamos visto en años anteriores, ¿no? A esas grandes empresas o a esas instituciones del Estado a haber visto atacadas por estos tipos de crímenes. Y por supuesto también el tema de material de abuso sexual infantil en línea estuvo a la orden del día, y estos criminales, ¿sí? Distribuyen, comparten estas imágenes y además las producen. Hay que mencionar que no son imágenes de dibujito animado, son producidas con niños reales, ¿no? Entonces, eso es básicamente el aumento que hubo realmente. Uno de los temas que para ir redondeando, es el phishing, ¿no? El phishing existe hace muchos años, no es algo nuevo. El phishing a páginas bancarias para tratar de engañar a usuarios, para que le suministren el usuario y el password para entrar a esa página y hacer transferencias bancarias, sacar créditos y luego transferirlos, es algo normal, ¿no? Sin embargo, los bancos han tomado bastantes medidas contra estos tipos de ataques de phishing, y lo que hemos visto es que hay ahora tecnología para asegurar eso, y que nos brindan un password dinámico, como los tokens, o nos brindan un password que va cambiando, como las tarjetas de coordenada, y eso realmente es bastante efectivo para reducir el phishing en temas de páginas de banco. Sin embargo, el phishing ya no ataca solamente páginas de banco, hasta puede ir dirigido hacia empleados de una empresa o hacia una persona en particular. Hemos visto phishing dirigido a funcionarios públicos, hemos visto phishing dirigido a CEO de empresas, cuando saben que la empresa o el Estado está tocando un tema en particular, hay phishing que se dirige hacia eso, y por supuesto los criminales saben mucho de ingeniería social, saben mucho de lo que la sociedad está haciendo en cada momento, y por supuesto han hecho un estudio de lo que estaba pasando durante la época de COVID, y gracias a eso hacen ataques también dirigidos a las personas en épocas de COVID, ¿no? Interpol ha sacado campañas de prevención. Esta semana empezó una campaña de prevención contra el phishing. Verán estos mismos presentaciones, estas mismas imágenes en varias redes sociales de Interpol y de otros sitios, y un video también. Y vamos a sacar campaña de prevención toda la semana de diferentes temas. Esta semana la de phishing, la semana que viene es la de criptohacking, después viene sextortion, ransomware y delitos contra menores, por supuesto, que también va a ser el último y creo que el más impactante de todos, ¿no? Piénsalo 2 veces antes de hacer clic. Los correos electrónicos de phishing y los sitios web fraudulentos pueden parecer legítimos a primera vista, ¿no? Permanece atento, escéptico y seguro. Los fraudes incluyen llamadas telefónicas, ¿no? Pueden ser temas telefónicos, o puede ser phishing por correo electrónico, y esto le provoca también, de alguna manera, solicitud de información personal o solicitudes de pago. Y esta es bastante interesante como campaña de prevención, porque realmente da unos tips realmente interesantes. No habrá correo electrónico ni adjuntos sospechosos, bórralos de inmediato, resguarda tus archivos en forma regular y segura, en forma online o offline, fortalece tu red doméstica, usa contraseñas fuertes, o sea, no uses el 1, 2, 3, 4, 5, 6, por favor. El 17% lo usa, vamos a cambiar esas contraseñas. Mantén el software actualizado. Utilicen doble factor de autenticación en los perfiles de redes sociales. Ya las redes sociales han puesto estas medidas de seguridad para que no se les roben los perfiles. El robo de perfiles provoca robo a sus propios amigos o contactos dentro de esas redes sociales, así que asegúrenla por el bien de ustedes y por el bien de sus contactos o amigos en redes sociales. He consultado a gente de mi entorno familiar y realmente casi nadie tenía activado el doble factor de autenticación del WhatsApp, ¿sí? Sin embargo, todos lo usan constantemente. Sin embargo, nadie se preocupó en que su cuenta de WhatsApp puede ser realmente robada, ¿no? Sin tener activado esto. El Facebook, el Instagram y todas las otras redes sociales tienen doble factor de autenticación. Utilícenlo, actívenlo.
Y los criminales están a la orden del día, ¿no? Y roban esos perfiles, y roban eso, y utilizan phishing para engañarte y que vos pongas la clave y ya con eso acceden. Si tienes doble factor de autenticación no lo puedes hacer. De seguridad, de las configuraciones privadas y de seguridad, de privacidad y seguridad, que son tan importantes también, que a veces se actualizan y quedan sin que ustedes se den cuenta, para que todo el mundo los pueda ver. Esto es un poco más de lo que le hablaba al principio, el 85%, esto lo dijo la policía de Londres, el 85% de los cibercrímenes no son reportados. Cuando son atacadas pequeñas y medianas empresas, ni siquiera saben que han sido blancos de los ciberdelincuentes, ya que carecen de medios para detectarlo. Esto es parte de lo que yo les mencionaba al principio, y realmente es una cifra muy, muy llamativa, y realmente a veces no tenemos un panorama exacto de lo que está pasando en el ciberespacio. Eso es porque realmente no tenemos todos los reportes de los crímenes que suceden. Esa es parte de la realidad, y muchas veces cuando participo de alguna entrevista siempre me puede decir el porcentaje de cibercrimen en Panamá o en Argentina o en México. Digo, realmente sería de mi parte muy imprudente poder dar un número y un porcentaje, porque realmente mucha gente no denuncia esos incidentes o esos crímenes a los que les afecta, y eso es parte de nuestra realidad, ¿no? Y de nuestra cultura. Las empresas o bancos no lo hacen por un problema de prestigio, y las personas a veces no lo hacen por un problema de vergüenza que tienen al hacer una denuncia, ¿no? Entonces, básicamente es en nuestra situación. Tenemos información de los países de lo que realmente hacen denuncia, pero sin embargo hay muchos que no la hacen, ¿no? Y eso es parte de esta realidad. Tema de investigación, porque estamos hablando de investigación y realmente mi presentación creía hacerla bastante reducida para no ocupar el tiempo de mis colegas panelistas. Siendo el primero puedo hablar 1 hora y después no le dejo tiempo a nadie más. No es esa mi intención, pero muchas veces me preguntan, Adrián, ¿cómo es un crimen cuando ocurre en un país, está la víctima, y en otro país está el criminal, ¿no? ¿Y cómo se hace? Bueno, básicamente la investigación comienza en el país donde está la víctima, que hace la denuncia y que dice fue víctima de tal delito, me pasó esto. Se inicia la investigación, y cuando se resulta de la investigación de dónde provino el ataque, se da la noticia de criminalidad a ese país para que ese país actúe en consecuencia, más allá que la víctima esté en otro país, ¿no? Sabemos que el criminal está ahí, así que se inicia una segunda investigación para lograr llegar a los criminales que cometen estos crímenes. Así que básicamente es un camino que tenemos que mejorar, la cooperación internacional, las comunicaciones, todo tenemos que realmente hacer mucho más efectivo de lo que era antes, ¿no? Cuando el crimen no tenía tanto contexto transnacional como el que tiene ahora, ¿no? El cibercrimen tiene un contexto transnacional de un 99%, ¿sí? Si no tenemos a la víctima en un país y al criminal en otro, pero si llegamos a tener seguramente a la víctima y al criminal en el mismo país, seguramente la evidencia digital de ese crimen puede estar en otro país, muy probablemente en donde alojen las redes sociales, los correos y todo eso. Entonces, el cibercrimen tiene un componente transnacional muy alto y ha obligado, de cierta manera, a los países a adherirse a convenciones como la Convención de Budapest, que mejora los canales de cooperación internacional y mejora las bases de la legislación en cada país. Sin embargo, debemos seguir trabajando para ser más efectivos, ¿no? y lograr mayor efectividad en todas las investigaciones. Y por último, las campañas de prevención y concientización, que son tan importantes para reducir el número de víctimas, no solamente llegar a detener a los criminales, que es importante, sino también las campañas de prevención para reducir ese número de víctimas es tan importante como cualquier otra parte. Creo que debemos de alguna manera trabajar en ambos sentidos.
Muchísimas gracias, Adrián. Definitivamente me parece que los aspectos que convienen, sobre todo en lo relacionado a las campañas de concienciación, son sumamente importantes, tomando en cuenta lo que mencionas, que el primer círculo de seguridad es el mismo ciudadano, ¿no? Y que quizás es el eslabón más débil de esta relación y que no está permitiendo que tenga conocimiento de incluso que puede presentar denuncia. Gracias por tu participación. Seguimos entonces con, en este momento, el doctor José Vega Sacasa, de parte de Fintegrity Group Panamá. Doctor, el foro es suyo. Buenas tardes a todos. Gracias por mí, voy a ser breve. Espero ser lo más corto, preciso. Voy a proceder a compartir simplemente como método de apoyo. ¿Se logra ver? Sí, perfecto, doctor. Ok, además de Fintegrity, también soy orgullosamente miembro de la Asociación Panameña de Derecho y Nuevas Tecnologías, a la cual pertenezco y estoy representando aquí. Pero bueno, vemos el cibercrimen, ¿no? Para muchos es un tema complejo, y complejo no solo en el sentido de que no están familiarizados con la tecnología, sino complejo porque no entienden la magnitud de lo que implica conectarse a Internet. Yo, de forma objetiva, puedo decir que el Internet ahorita mismo es una zona de guerra. Una zona de guerra donde constante, cada segundo hay un nuevo ataque, ya sea de negación de servicio, código malicioso, phishing, etcétera, y están constantemente. Esto no para. Es una zona de guerra donde no hay tregua, no hay armisticio, no hay ONU, no hay cascos azules, no hay excepciones de las guerras carniños. El Internet no tiene ese tipo de excepciones. Entonces la gente no... Estos ataques de forma tangible y materializados, prácticamente la gente viviría debajo de un búnker. Pero como son intangibles, son dentro de entornos lógicos, la gente no lo percibe, no ve el peligro de usar el Internet. Ojo, con esto estoy diciendo que no entra en Internet, simplemente que tienen que tomar medidas de seguridad razonable, de precaución, porque estamos navegando o caminando a través de un campo altamente minado. Y hablando de ataques informáticos, me permito poner el mapa de ataques informáticos. Bien, están viendo todas estas rayitas, el mapa de Kaspersky, cualquiera puede acceder. Todas estas rayitas que se ven ahorita mismo son ataques de diferentes tipos que están sucediendo en este preciso instante. Doctor, no se está viendo la pantalla, perdón. No se está viendo la pantalla de los ciberataques. El mapa de ciberataques. No, nada más se ve la PowerPoint. Ok, ya va. Un momentito. Ahora, ya va. ¿Se ve? ¿No se ve? Ok, ya va. ¿Ahora se ve? Sí. Ok, bueno, aquí este es el mapa de Kaspersky, un mapa de acceso público, y todas estas líneas que ustedes ven de colores son los diferentes tipos de ataques que están pasando a nivel mundial en este preciso momento. Es ataques por milésimas de segundo, todo tipo de ataques, de denegación de servicio, phishing, ransomware, códigos maliciosos, etc. Imagínense que estos ataques fuesen materializados.
de forma tangible. Actualmente nosotros viviríamos debajo de la tierra, si esto fueran misiles, pero como ya expliqué que son dentro del entorno lógico e intangible, la gente no mide la magnitud del peligro que representa navegar por Internet. Entonces, ¿pero por qué hay una guerra constante en Internet? Una guerra sin tregua, un ambiente hostil. Simple y sencillamente por algo que hoy en día es el oro o el nuevo petróleo, los datos personales. ¿Qué son los datos personales? Hoy en día son los activos más valiosos que puede tener una empresa, una persona, incluso un país. Porque con los datos personales se obtienen patrones de conductas, de consumo, de comportamiento de las personas. Entonces, los gobiernos están muy interesados en obtener más información de las personas, ya sea para bien o para mal, porque esos datos se pueden utilizar para métricas para elaborar políticas públicas. Por eso en muchos países, sin embargo, está el lado del crimen transnacional, que utiliza esos datos para poder armar sus ataques informáticos, porque el cibercriminal se dio cuenta que es más fácil engañar o hackear al ser humano a través de un trabajo de ingeniería social que vulnerar un sistema. Es más fácil que el ser humano devele de forma persuadida la información para acceder a un sistema o a un determinado fraude que atacar directamente el sistema. Entonces, esto representa un impacto en los estados financieros de las empresas, porque las empresas obviamente han abocado su presupuesto al tema de la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque ni no veamos solo el valor monetario, el valor, sino el valor reputacional. Hoy en día, las empresas que sufren de ataques informáticos y hay fuga de información, su reputación tiene implicaciones altamente dentro de desconfianza dentro de la sociedad. Tanto así que un ataque informático a una empresa que puede estar cotizando en bolsa puede afectar el valor de sus instrumentos financieros negociados en el mercado de capitales. Entonces, veamos aquí esta estadística. Las industrias que más están invirtiendo en ciberseguridad, las de telecomunicaciones, los gobiernos, los retail y la banca. Miren este sector, la banca. ¿Por qué la banca? Porque probablemente la banca sea el sector que más se va a transformar en materia de tecnologías disruptivas. O sea, la banca, como la conocemos tradicionalmente, por lo menos en América Latina, no va a sufrir una metamorfosis de tal magnitud que prácticamente la banca va a estar reducida a nuestro dispositivo móvil. Es por eso que estas proyecciones indican que el sector de la banca va a ser el que más invierta en ciberseguridad, porque prácticamente va a ser un open banking hacia todo el mundo a través de un modelo onboarding donde la persona pueda acceder a los productos financieros y consultar también cualquier duda que tenga sobre su banco de forma a través del celular, offline o online. Entonces, veamos una anatomía de un ciberataque. Como dije anteriormente, el ciberdelincuente ya no busca, son muy pocos los que buscan craquear los sistemas. Él lo que hace es recopilar información sobre el objetivo que va a atacar. Y él va armando un perfil en diferentes páginas web o incluso cuando accedemos a un gift, a una promoción, a una rifa, etcétera, ¿no?
Entonces, esa información la gente tiene que entender que vale mucho y el ciberdelincuente la usa para ir perfilando un ciberataque. Entonces, él perfila el objetivo, le manda un correo o una llamada o un mensaje de texto a través de una aplicación de mensajería de texto, donde se usurpa la identidad, ya sea de su proveedor de servicio de Internet, proveedor de correo electrónico, algún familiar, algún ejecutivo de banco, y la persona cae y es espurio. Ese enlace probablemente infecte la computadora de esa persona a través de un malware, código malicioso, en el peor de los casos un ransomware, que el ransomware es un tipo de malware que procede a cifrar el dispositivo o la información en el dispositivo, y el delincuente pide una recompensa a través de una extorsión para poder devolver las llaves. Pero eso sí, te encuentras con un test para que le devuelva la llave para descifrar la información, no le devuelve la llave. Entonces, básicamente hay que tener mucho cuidado, y como bien tú dijiste, Jos, la primera línea de defensa de cualquier ciberataque somos nosotros los usuarios. Tenemos que tener una gran campaña de concienciación y de educación y de manejo seguro en Internet. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de seguridad de la información, tenemos los tres principios básicos, que es la integridad, la disponibilidad y la confidencialidad de estos activos intangibles. Entonces, tenemos tanto riesgos externos como riesgos externos. Riesgos externos por nuestro negocio, como un ataque de negación de servicio o un malware. Riesgos internos, que podrían ser fuga de información por parte de colaboradores de la empresa, o ataques externos, ya sea interceptación de comunicaciones, etcétera, ¿no? Entonces, en conclusión, miren cómo podemos ver que hasta las grandes empresas de tecnología que invierten, prácticamente son unos paranoicos en temas de ciberseguridad, han sido objeto de algún tipo de ciberataque. Esta gráfica es del 2018, pero aquí vemos a Twitter. Twitter, si recuerdan, en este año fue un objeto, varias cuentas como la del dueño de Amazon, la de Elon Musk, etcétera, fueron ataques de phishing, donde usurparon la identidad de estas personas, las cuentas de estas personas, y pidieron donaciones a través de Bitcoin. Entonces, si esto pasa a las grandes empresas, a las conocidas Big Tech, ¿qué esperamos? ¿Qué nos depara a nosotros las pequeñas empresas? Entonces, ya esto tiene que desarrollarse a través de una política pública dentro de cualquier plan de gobierno, de una política pública a largo plazo. No podemos ya seguir navegando con protocolos inseguros, el tema de las claves, incluso el doble factor de autenticación muy importante, los temas de biometría, ya hay mucha biometría que está siendo vulnerada, y es decir, y todo esto tiene que ir de la mano con la educación y la concientización. Y en base al tema de la investigación de los delitos, vi la gráfica que mostró Diana, y el 85%, en efecto, la persona no decide denunciar, pero muchas veces es por la misma frustración que siente cuando acude a un ministerio público o a una entidad gubernamental, y esa entidad, pues los funcionarios tienen toda la disposición de poder querer ayudarlos, de querer ejercer una acción punitiva, pero no cuentan con los equipos y la tecnología para poder investigar, analizar, preservar el tipo, lo que llamamos evidencia digital. Entonces, esto tiene que ser ya un tema de política de
Estado, políticas públicas, ¿no? Porque obviamente el iter criminis, o sea, quedar impune. Se tiene que dar una garantía. Esa sería mi chat. Muchísimas gracias, doctor, por tan interesante intervención. Efectivamente, estábamos teniendo algunos problemitas de audio, pero quedamos bastante claros en, obviamente, la facilidad que tienen los cibercriminales de intervenir o utilizar el tema de ingeniería social para ya hackear es al mismo ciudadano y lograr obtener este tipo de información. Pasamos entonces ahora con Alfredo Reyes Kraft, un amigo de la Escuela de Gobernanza por mucho tiempo. Él pertenece a Lex Informática. Un saludo hasta México y le escuchamos. Aquí estamos. Ahora sí. Gracias, Jocelyn, de verdad. Y mil gracias a Olga y a Adrián por la invitación. Me siento muy honrado de estar nuevamente con la oportunidad de platicar con ustedes. No tengo láminas. Aquí la idea es algunas ideas que he tratado de plasmar. Miren, en un día como hoy, el 55% de la población accede a Internet al menos 100 veces a través de algún dispositivo o alguna computadora, que a su vez actualizan sus estados cada 15 segundos aproximadamente. Fíjate nada más la cantidad de veces que tenemos oportunidad de acceder a Internet en un solo día. A este número hay que sumarle los dispositivos de Internet de las cosas, los web servers, los mail servers, N cosas. También el crimen organizado o no, narcotráfico, terrorismo, trata de personas, robos, secuestros, etcétera, utiliza tecnología avanzada. Cifran comunicaciones, transportan contrabando con alta tecnología, se mueven en arquitecturas digitales complejas como red store, inhibidores de señales. Inclusive hoy, todos los hechos delictivos de una forma u otra involucran directa o indirectamente tecnología. Entonces, terabytes de datos están disponibles y podrían ser utilizados para resolver un delito o resolver un incidente informático. Es cuando vemos que esta disciplina de informática forense debe de iniciar una gran revolución. En el siglo XX se hablaba de clonar discos, bucear en registros de logs de servidores, caché de los buscadores, verificar si el computador estaba prendido o apagado. La informática forense hoy habla de cuestiones mucho más sofisticadas, dispositivos conectados a Internet, extorsión criptoviral, pues inteligencia de open source, log de dispositivos de IoT, memorias temporales en cualquier dispositivo, sistemas industriales, computación en la nube y además, pues todo lo que hemos platicado. Los escenarios para investigar un cibercrimen son múltiples. La tableta, más un celular, más un website. Y en base a los lugares físicos, los escenarios pueden ser transnacionales, transjurisdiccionales, casi siempre. Entonces, una misma causa o un mismo incidente precisa de un conjunto de pruebas heterogéneas, imagen, coordenada, GPS, MAC address, y adquiridas de forma y vías completamente distintas. Y es así como nos presentamos con algunos desafíos de ciberdelitos. La primera, dependencia con respecto a las TICs. ¿Ustedes conciben un día sin acceso a Internet?
Segundo, número de usuarios. Cada día son más los usuarios de Internet, día con día. Tercero, disponibilidad de dispositivos y de acceso. Es decir, cada vez los dispositivos son mucho más potentes y están a nuestro acceso, pero también están al acceso de los delincuentes. Cuarto, disponibilidad de información. Como bien comentaba José, los delincuentes y los ciberdelincuentes tienen información y a través del mismo canal toman información de sus objetivos y esos objetivos pues les van a supar. Ya ahora los ataques son dirigidos, ya no son ataques a ver quién cae, sino yo ya sé que directamente voy a ir en contra del director de Amazon. O sea, ya tenemos objetivos muy puntuales. Ausencia de mecanismos de control que dificulta de alguna forma la investigación del ciberdelito. Como nosotros vemos, Internet nunca se concibió como un esquema de, aun y cuando nació siendo militar, la apertura de canales y el acceso a documentación e información en Internet se manejó de manera abierta. No de forma cifrada. Toda la parte de seguridad se incorpora de forma adicional a la conexión básica de Internet y es una cuestión que dificulta de alguna forma la investigación del ciberdelito. La siguiente, el sexto punto, las dimensiones internacionales. No es fácil y es poca, objetivamente hablando, la cooperación internacional en la investigación. Pudiera ser muchísimo mayor. El siguiente, independencia respecto del lugar del delito y la presencia en el mismo. Es decir, un delincuente no requiere estar físicamente en el lugar del ilícito para poder cometer el delito y eso, la verdad es que supone un conflicto en legislaciones tradicionales. Automatización, la posibilidad de los atacantes de llevar sus ataques de forma automatizada y a través de robots. Entonces, ¿qué te diré? Esquemas de phishing automatizado. En el momento en que se bloquea una salida, entra otra y otra y otra. Es impresionante. Recursos. Cada vez es posible adquirir con menos recursos más y mejor equipo. Por ejemplo, redes robots. Ya cada vez los ladrones se hacen de equipos mucho más sofisticados y cada vez mejores, vamos, ¿no? Y utilizan tecnología de administración, de esquemas de administración para poder cometer sus delitos. Otro, velocidad de los procesos de intercambio de datos. El intercambio de recursos, el intercambio de pornografía infantil es cada vez más rápido y al ser más rápido, a veces pues generan conflictos para poder atacarlos o incluso detectarlos. Entonces es muy importante promover esquemas de rápida congelación y retención de datos y que se cumplan porque el costo que implica la retención de información o de logs de información para las propias compañías de telecomunicación es muy alto. Entonces, ellos ya les estamos cargando la mano con utilizar controles automatizados para pues, retener el spam. Si aparte les obligas a mantener una retención de datos por un tiempo que normalmente no es corto, ya que todos nuestros procesos judiciales se alargan, pues en este sentido, pues se genera un costo adicional a la empresa de telecomunicaciones. Otro esquema también, el rápido ritmo de desarrollo y la problemática de dispositivos inteligentes conectados a puntos de acceso inalámbrico. Fíjate nada más, el problema de fondo ya no es tanto las computadoras que les puedes incorporar mecanismos de control. El problema en fondo será tu refrigerador o será, por ejemplo, el horno de microondas que puedes conectar desde tu casa para calentar tu comida.
esa conexión a Internet, a tu ruteador, pues puede poner en riesgo los dispositivos que tienes conectados y de ahí generar un ciberataque o generar una escucha o generar o aperturar un video a tu televisión porque tienes una televisión inteligente y tienes interés en poderte conectar. Fíjate nada más la posibilidad que existe. Otro, comunicaciones anónimas y posibilidad de encubrir comunicaciones muy fácil a través de parches. O fallo en instrumentos de investigación tradicionales. Es muy importante la colaboración con los propios proveedores de servicios de Internet y telecomunicaciones. Si no contamos con esas, si los vemos más como, por así decirlo, un delincuente o alguien ajeno a una relación, la verdad es que no vamos a poder llegar a nada. Necesitamos colaborar entre la Administración de Justicia y los proveedores de servicios precisamente para atender y poder investigar y pues ir en contra de los cibercriminales. Otra cuestión, la tecnología de cifrado o encriptado puede disminuir la posibilidad de acceso a comunicaciones de delincuentes. Es decir, cada vez es más factible que las personas o a disposición del público podamos tener tecnología de cifrado muy sofisticada. En ese orden de ideas, pues la verdad es que esa misma tecnología la pueden ocupar para cometer un ilícito. Como lo hacen también en conocimiento del cliente con tecnologías y procesos de administración. Ahora, dentro del contexto jurídico, es muy importante atender algunos retos jurídicos particulares. Es decir, hoy por hoy, de verdad, estamos viviendo en un mundo global. Entonces, hay grandes retos a la hora de elaborar leyes penales nacionales. Primero, que esas leyes penales, esos códigos penales, los hagan técnicos que conocen de Internet o los hagan abogados que no conocen de técnica. Requerimos una conjunción muy importante de un conocimiento jurídico profundo, pero también de un conocimiento técnico. Y si no tenemos eso, nos vamos a meter en una de problemas enormes. Entonces, ajuste a leyes nacionales, identificación de lagunas en nuestras propias disposiciones penales y redacción de la nueva legislación en conjunto entre áreas de técnicos y áreas de rudos, ¿no? O sea, abogados y técnicos. Hay nuevos delitos. Hay un gran incremento de la utilización de tecnologías de información y comunicaciones. Por tanto, se hace necesario contar con nuevos instrumentos de investigación y desarrollar desde esquemas procesales, procedimientos para la evidencia digital. Miren, en la Ciudad de México, bueno, en México en particular, tenemos disposiciones para el sector público relacionadas con cadena de custodia y ha funcionado muy bien. El problema es que no necesariamente se siguen estos procedimientos por parte de instituciones o esquemas del sector privado. Y otra cuestión también es interesante, es incorporar a las propias dependencias y esquemas de policía, por ejemplo, nuestra división científica de la Guardia Nacional, que busquen utilizar conocimientos y herramientas, tanto científicas como técnicas, para investigar y prevenir delitos. En un contexto federal, o sea, para todo el país, o en contexto local también. Entonces, ¿qué deben de hacer estas policías, por así decirlo, cibernéticas estatales? Patrullar y monitorear redes sociales, fuentes abiertas de Internet, identificar publicaciones y actividades constitutivas de incidente cibernético o de algún delito, dar pláticas preventivas creando una cultura de autocuidado, como bien comentaba Adrián, fomentando el civismo digital, alertas preventivas e incluso de alguna forma participar o formar un Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos, el CERT, buscando prevenir y mitigar amenazas de seguridad informática
para evitar poner en riesgo la infraestructura tecnológica y la operatividad del país. Esta unidad de ciberseguridad y el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Informáticos, pues ayuda muchísimo porque mantiene un monitoreo permanente de la red pública de Internet. Existe la posibilidad de formar parte de una comunidad de CERTs a través de, pues, de formar parte de la comunidad del FIRST, es Forum for Incident Response and Security Teams, intercambiando información con agencias internacionales sobre nuevas amenazas cibernéticas descubiertas en servicios, protocolos y fabricantes tanto de software como de hardware. Les voy a platicar, tenemos todavía 4 minutitos, de una experiencia interesante en la Ciudad de México que creo que podría ser muy interesante para nuestros alumnos. Miren, formábamos parte de un grupo, de una comisión, el Grupo de Trabajo de Banca y Comercio Electrónico de la Asociación de Bancos de México. En ese orden de ideas y precisamente planteando un modelo que es la ropa sucia se lava en casa, es decir, todos los incidentes que tuvieran como destinatario a una institución financiera, se buscaba de alguna forma concentrar en un CERT financiero. Y se habló de la posibilidad de que entre todas las instituciones financieras mexicanas se constituyera un CERT financiero en México, ¿no? Algo así como el CERT de la Universidad Nacional Autónoma de México o el CERT de los bancos en México. Bueno, pues se invirtió, se hizo un estudio muy sofisticado y todo de verdad salió muy bien. Ya se tenía la infraestructura, la empresa que lo iba a constituir, la información que se requería para poder, por así decirlo, conectarse con la asociación de banqueros y pues la interconexión con el FIRST. Todo muy bien. Hasta que llegó el caso de que requeríamos firmar un convenio y compartir información. Muchos bancos no quisieron integrarse ni formar parte de esto, porque consideraban que la forma en que manejaban los riesgos informáticos o los riesgos de seguridad era una característica competitiva. Fíjense nada más lo absurdo que es esto, es decir, yo quiero abrevar de este Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Informáticos, pero no quiero participar la manera en que yo solucioné ese problema conmigo. Esto fue hace varios años, esto fue hace casi 10 años. La verdad, seguramente este esquema o esta forma de pensar seguramente ha cambiado mucho, pero fíjense qué triste. Es decir, la gente lo veía y decía, oye, ¿para qué voy a compartir la manera en que yo solucioné o evité este potencial riesgo informático? Porque es una característica competitiva mía. Por ello voy a tener más clientes y no lo voy a compartir. Fíjense qué egoísta forma de plantearlo y a final de cuentas, pues tú crees que otras instituciones al no compartirlo, lo querrán compartir con él y esta pues entidad que pudiera parecer muy egoísta, pues se va a quedar sola y a final de cuentas, pues no va a tener acceso a los principales problemas que se puedan hacer o a diferentes formas de solucionar un potencial ataque. Cooperación y humildad en reconocer pues cuando lo estoy haciendo mal o cómo puedo hacerlo mejor. Pues yo les agradezco muchísimo el favor de su atención y quedo pendiente de las preguntas. Jocelyn, mil gracias. Gracias a ti, Alfredo, muchísimas gracias, de veras, la interacción, y de hecho has tocado un punto que me llama la atención, porque también tenemos situaciones en donde ahora, obviamente, con la robótica, por ejemplo, si estos aparatos crean o generan un delito, por ejemplo, el de los automóviles, ¿a quién voy a irme detrás como un ciberdelincuente del aparato? ¿A quién lo programó? ¿Quién es el propietario del vehículo? Es un debate que va a seguir dándose en el foro, obviamente,
Y bueno, pero vamos a continuar. Gracias por tu participación. Y ahora entonces continuaremos con Jeff Wilbur de Internet Society. Jeff, you are welcome. We are waiting for you. Great. And thank you, Jocelyn, for Muchas gracias, Jocelyn, por moderar y a todos por recibirme. Tengo el inglés en una oreja, el español en la otra. Puede haber una pequeña demora entre medio, así que les pido disculpas por eso. Tengo una presentación. No sé si la tienen. El equipo tiene la presentación, sí, pero todavía no la pusimos en el sistema. ¿Vos la podés compartir? Muchas gracias. All right, sorry for the delay there. Disculpen la demora. Bueno, muchas gracias a todos. Me gustaría enfocarme en el cifrado y los ciberdelitos. La mayoría conocen a Internet Society, pero como para darles un concepto, nos enfocamos en hacer que Internet sea más fuerte, en que crezcan, que haya más acceso. El trabajo está relacionado con el cifrado. Estamos trabajando en una Internet confiable, segura, conectada globalmente para todos. Los aspectos básicos del cifrado básicamente es un cifrado de datos. Entonces, solo la persona que se supone que puede verlo va a usar la clave para descifrarlo. Se usa muchísimo hoy en día en Internet y hay casos especiales donde hay lo que se llama un cifrado end-to-end. En ese caso, solamente el que lo envía y el que lo recibe pueden ver la comunicación que está ocurriendo. Ni siquiera el servicio en el medio lo puede ver. Entonces, para marcar la diferencia, por ejemplo, en Gmail, cuando yo envío un email a través de Gmail, yo lo mando cifrado hacia Google y de Google hacia el destinatario está cifrado, pero Google está en el medio. Entonces, lo opuesto es que acá solamente el que lo envía y el que lo recibe lo puede observar, sabe lo que pasa. Es algo que se usa en casos especiales, en videos y otros mensajes hoy en día. Y ha tenido mucha atención últimamente. No sé si lo saben, pero hoy en día todos confían en el cifrado, desde la infraestructura crítica que se habló en la última sesión hasta los sistemas financieros, los bancos, sistemas de salud. Todos están bajo más control y hay más gente que trabaja desde la casa. Entonces es mucha más la información confidencial en Internet. Y es más importante que nunca que esa información esté protegida. La forma de hacerla es a través del cifrado. Entonces, acá tenemos el punto de vista del consumidor. Hoy en día, más del 90% de las sesiones están cifradas. En el caso del e-commerce, las transacciones financieras, siempre hay un mensaje seguro. Esto es fundamental, incluso para los gobiernos mismos. Vemos en todo el mundo muchísimos organismos gubernamentales que recomiendan que el personal o los empleados utilicen productos como Signal para garantizar la confidencialidad y la seguridad de las comunicaciones. Lo vemos también en las fuerzas de seguridad, judiciales. La idea es que esto es fácil de usar, es una tecnología disponible
hoy en día es muy conveniente, entonces mucha gente está usando estos servicios y realmente el valor es enorme y los esfuerzos para socavar el cifrado y todos obviamente utilizan estos servicios hoy en día y una de las cosas que nos gustaría destacar es que el cifrado es un cimiento importante de Internet, pero se ha tratado de socavar de varias maneras, ya sea la seguridad personal o la nacional que se ponen en riesgo. Entonces hay que tratar de buscar solucionar eso. Las siguientes transparencias tienen que ver con datos sobre amenazas recientes enfocado en Latinoamérica. Unas 200 organizaciones enviaron estos datos, principalmente en México y Brasil. Y se trata de dar una perspectiva de las preocupaciones con respecto a la protección de datos y las amenazas y el uso del cifrado para proteger los datos en América Latina. Rápidamente veamos, el 21% de las organizaciones han tenido alguna brecha en el último año, casi un 50% en algún momento y 17% ha fracasado en este tipo de amenazas en los últimos años. Las brechas ocurren, sabemos que existen. Año tras año se lo llama el año en el que hay algún problema porque todos los años parece que hay alguno. Pero bueno, hablando del lado de la seguridad, nos hemos volcado hacia la nube. Vemos que un 50% de los datos confidenciales hoy en día están en la nube. Entonces, 100% de las organizaciones encuestadas dijeron que tenían datos confidenciales en la nube sin protección. Entonces, hay trabajo para hacer con respecto a eso. Solamente el 53% de los datos confidenciales están protegidos con cifrado. Vamos a hablar un poco más sobre los motivos o por qué uno de los desafíos es que al haber tantos servicios de nube, de software, de aplicaciones, de infraestructura, es un desafío trabajar con todos estos servicios de nube diferentes para poder proteger los datos de forma adecuada. Hay un riesgo potencial importante acá. Ya sé que esto está muy chiquitito, pero quería simplemente comentar acá que lo que más se usa hoy en día es el cifrado de bases de datos, que es muy bueno, es casi un 60%, es mucho más alto que lo que esperábamos. Hubo un informe hace unos 5 años en donde solo el 40% de las brechas de seguridad tenían los datos cifrados, entonces los delincuentes podían recabar esos datos. Nos gustaría que el 100% se incluya, pero bueno, de alguna manera no todos los que tienen acceso pueden usar los datos. Entonces, lo más importante acá es que las bases de datos están cifradas y un 29% tienen la intención de hacerlo este año. Eso nos va a llevar a un 90%, sería muchísimo. El cifrado de archivos está a continuación, luego el cifrado de servicios de nube. Y si vamos observando hacia abajo, vamos viendo que son todos temas que mencionaron otros panelistas, como el uso en los hogares. Y si nos fijamos 4 líneas desde abajo, vemos autenticación. Incluso si nos roban las credenciales, hay otro factor que se puede utilizar para acceder. Y esto es algo que todos tendrían que hacer hoy en día y solo el 4% de las organizaciones lo están haciendo. Entonces, son datos muy interesantes que muestran una buena tendencia, en especial cuando observamos los planes a futuro. Podemos ver que vamos a llegar a unos 80 y pico o 90% de implementación. ¿Qué es lo que le preocupa a la gente de tecnología en América Latina? ¿Cuál es el problema que están teniendo? Acá, este 0% en el margen superior derecho es que este porcentaje no se preocupa por la seguridad. Todos dijeron que se preocupan por la seguridad de los datos y eso es bueno, pero lo más importante acá es un acceso o una gestión de acceso inadecuado. Hablamos un poco sobre el robo de credenciales, que sigue siendo el problema número 1 que presentan hoy en día los criminales, los delincuentes. Y el tercero que tenemos son los datos en riesgo que no están cifrados. Entonces, esto también tiene que ver con el cifrado. Así que es uno de los 3 factores principales que preocupan a la gente de tecnología, la protección de datos. Y finalmente, cuando hablamos del cifrado, siempre nos preguntan sobre
Quantum, ¿cuándo va a pasar? ¿Cómo va a impactar? ¿Qué impacto va a tener? Acá tenemos casi un 90% de las organizaciones en América Latina que les preocupa que el quantum computing va a producir una exposición de sus datos y un 73% cree que los va a afectar en los próximos 5 años. Cuando observamos lo que está pasando en este aspecto, hace algunos años incluso las implementaciones más avanzadas iban a poder tener esa criptografía quantum en un breve periodo de tiempo, pero existen métodos a prueba de esto. Entonces, la capacidad de estas computadoras quantum, la idea va a ser que los datos que ya fueron cifrados, hay que recifrarlos utilizando estas nuevas técnicas para que sean a prueba de quantum. Ahí va a haber una gran transición a medida que esto se vuelva disponible en el futuro. Definitivamente es una realidad, es una preocupación, pero todavía estamos a varios años de llegar a eso, me parece. Entonces, el cifrado está bajo amenaza en todo el mundo, generalmente desde el punto de vista de aplicación de la ley o de la inteligencia. Necesitamos los datos que nos van a ayudar a detener a estos delincuentes o estas actividades delictivas. Y el desafío es, por lo menos hoy en día, es que no existe una forma conocida de bloquear el acceso a esos datos sin poner en riesgo a todos los usuarios de ese servicio. ¿Qué pasa? Esto es algo que ocurre mucho, que el objetivo de estos ataques muchas veces están en riesgo. Entonces vamos a crear un mecanismo en donde podemos llegar a los datos. Cualquier usuario de WhatsApp, por ejemplo, va a crear la capacidad de que le pase a todos los usuarios de WhatsApp. Y de alguna manera esta técnica, ese acceso, si lo descubren los delincuentes u otros países que no tienen por ahí buenas intenciones, entonces van a poner en riesgo a todos. Muchas veces, no solamente en el caso de los gobiernos o los servicios militares, las fuerzas militares. Esto realmente es una vulnerabilidad que presenta el sistema y es importante entender el valor del cifrado y el riesgo que este acceso excepcional puede presentar. En especial en América Latina, ahora vemos como una combinación en donde lo que pasa es que no solamente se va a usar para mensajearse con la familia o los amigos, sino que también el dispositivo se usa para el banco, para todo, y el acceso o que se hackeen eso puede provocar muchísimo potencial para ciberdelitos, porque hoy en día todos esos servicios están ligados. Y finalmente, en una encuesta que se hizo en Australia, por ejemplo, hace algunos años, que permite a los gobiernos dominar ese acceso. Algunas empresas, 40% en Australia, dijeron que habían perdido negocios por esa ley que sacó el gobierno, que tiene que ver con un factor de confianza en Internet. ¿Puedo confiar en que van a mantener mis datos seguros? ¿Y que van a estar protegidos? Una de las cosas que hicimos a comienzo de este año, junto con un par de organizaciones, fue lanzar una coalición de cifrado global, junto con Internet Society y el Centro para Democracia y Tecnología y Global Partners Digital. Hicimos esta iniciativa, tuvimos varios webinars en Brasil, tenemos varias organizaciones de la sociedad civil que participan. Comenzamos con 35 miembros de la sociedad civil y hoy en día tenemos 75. Tenemos miembros de la industria y individuos relacionados con la tecnología para proteger el cifrado en todo el mundo. Se usa un cifrado fuerte, pero también la idea es protegerlo de los esfuerzos que intentan socavarlo. Algo que nos gusta hacer es que las personas que están involucradas en esto y que no conocen sobre esta iniciativa se unan, nos acompañen en esta coalición. Una de las cosas interesantes o recursos interesantes que Global Partners Digital ofrece a los miembros es un mapa mundial de cifrado. Pueden ver acá abajo que hay diferentes factores relacionados con el cifrado en todo el mundo.
comenzamos con un derecho general al cifrado y después nos metemos más profundo y se analizan las leyes, los diferentes controles. Podemos ver que Brasil es un ejemplo. Con el tiempo esperamos que esto se vuelva más sólido. Hay países que hoy en día no están cubiertos, así que estamos trabajando en eso. Y también pues que la idea es que sea simple de usar, que haya indicaciones de rojo, amarillo y verde para ver qué tan fuerte un país maneja el tema del cifrado en el sentido de la promoción o de socavarlo. Entonces, este es un recurso que si están interesados en las actividades de cifrado hoy en día, les va a resultar interesante. En Internet Society creamos varios recursos para ayudar a explicar esta situación con respecto al cifrado y lo que se puede hacer. Los documentos que están a la izquierda son lo que llamamos hojas de datos que explican los diferentes métodos y cómo funcionan y los riesgos relacionados. Y el conjunto a la derecha tiene que ver con quantum computing que me mencioné hace un rato. Y esto está enfocado por ahí en comunidades de interés, por ahí, no sé, los periodistas, cifrado específico para ellos, la comunidad LGBT, cifrados específicos para ellos. En todo el mundo vemos diferentes grupos que están basándose mucho en el cifrado para proteger los datos. También tenemos un curso de capacitación en desarrollo, no solo sobre cifrado, sino también cómo se aplica y desde el punto de vista de la política, y esto va a estar disponible el año que viene a los que les interese. Acá en la última diapositiva lo que les digo es que nos acompañen, que el cifrado es una de las mejores formas de prevenir el ciberdelito, que se acepte más en la industria y que los hacedores de políticas lo entiendan. Es importante. Cada individuo puede ayudar a mejorar su perfil utilizando el cifrado. Y si ustedes son parte de una organización que tal vez le interese el cifrado, pueden unirse a la Global Encryption Coalition. Gracias. Muchísimas gracias, Jeff. Una interesante intervención. Lo relacionado a la encriptación casi siempre se ve como, ¿ya me escuchas? Se ve usualmente como el norte a seguir cuando estamos hablando de proteger la información. Olga, si quieres, por el tema de los tiempos, me gustaría empezar con las preguntas que tienen los chicos y los participantes, los becarios de la escuela, de manera tal de poder aprovechar un poquito los minutos que tenemos para que ellos absuelvan sus dudas. Sí, señora, aquí estoy. ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, Perfecto, les quiero claro. agradecer a todos por el excelente panel. Tenemos, como no sé si saben, los becarios están en otra sala de Zoom que tiene traducción simultánea, que se mezcla con nosotros y va a YouTube. Es un poco complejo, es como la televisión, así que yo tengo las preguntas de los becarios acá, que son varias. Primero, first I have one for... Tengo una pregunta primero para Jeff. ¿Cómo una organización? Y también, si el gobierno puede ser parte de la coalición o tiene que ser una organización de la sociedad civil. ¿Y cuál es el procedimiento para convertirse en miembro? Gracias por la pregunta. Los gobiernos no pueden ser parte de la coalición, aunque trabajamos mucho con ellos, como uno esperaría, ¿no? Acerca de cómo se forjan políticas, etc. La sociedad civil y la industria, empresas y tecnólogos en particular, pueden ser parte de la coalición. Ellos sí. No sé si les puedo mandar un link, pero hay un formulario que uno puede llegar a completar con los intereses que tiene. Y pueden ir a globalencryption.org, que es el sitio de nuestra coalición. Y me parece que hay un botón que dice Join, unite. Lo llevo al formulario, ahí completan con los intereses que tengan y nosotros les respondemos. Sí, lo puedo compartir con la audiencia, no hay problema.
O tal vez me lo puedes enviar por email y yo se los hago llegar. Muchas gracias. Las demás preguntas, I will switch to Spanish now. Las demás preguntas son generales para Adrián, para Alfredo y para José también. ¿El cifrado de WhatsApp es vulnerable? Esta es una. There is another one for Jeff. Sorry, I switched to English. Otra pregunta para Jeff ahora. ¿Cuáles son los elementos más importantes para los forjadores de políticas para considerar para el cifrado o para la encripción y cómo la encripción puede llegar a ser vulnerable? El aspecto más importante a considerar es llegar a un equilibrio de riesgo que yo les mencionaba. En su gran mayoría, lo que está bajo ataque en el cifrado, en la encripción, y hay muchas cosas que están ahí que tienen que ver, es la encripción al banco, al comercio electrónico, al email, al correo electrónico, ¿no? Eso es punto a punto. Encripción punto a punto. Mandarle un warrant a una empresa y uno está en el medio, entonces ahí pueden llegar a tener acceso a los datos que desean. Pero contemplar que tener un acceso ahí implica abrir un acceso malo o potencial para los ciberdelincuentes en otro país, tal vez en otro lado. Y no me acuerdo de la segunda parte de la pregunta. Sí, WhatsApp tiene una encripción vulnerable. Por lo que sabemos, no. Sí hubo casos que se publicitaron a accesos de WhatsApp. Eso se debe a que se almacenó en el cloud sin encripción. Entonces era como backupeado, pero no era una comunicación bilateral. El protocolo subyacente utilizado WhatsApp era el mismo por Signal. Fue desarrollado por la empresa Signal y es muy sólido, robusto. Gracias. Ahora sí cambiamos al español. Sí, ¿querés decir algo, Alfredo? Discúlpame. Sí, agregar algo a lo que está diciendo Jeff José, sobre la vulnerabilidad de WhatsApp. En efecto, WhatsApp implementó su política de encriptación de punta a punta, es decir, que la comunicación va encriptada desde el dispositivo al servidor. La vulnerabilidad yo la vería desde el punto de vista cuando Jeff lo dijo, se hace el backup. Cuando se hace el backup del respaldo de WhatsApp, que están cifradas las conversaciones, pero dentro de ese backup están las llaves o la carpeta de keys para descifrarla. Entonces, si un delincuente, un ciberdelincuente, tiene acceso a ese backup o la persona conecta el celular a un dispositivo que puede capturar la información, extraer la información, se puede ir también la carpeta de llaves para descifrar la información y es ahí donde acceden a la información. Está clarísimo. Ahora hay otra pregunta. ¿En qué países, para Adrián y para el resto, en qué países es obligatorio para las organizaciones reportar en el caso de ser víctimas de ciberdelitos? Bueno, yo podría responder respecto de México. En México, las víctimas de ciberdelitos es un delito que se persigue a petición de parte, no es un delito que se persigue de oficio. Entonces, hay algunas víctimas del delito, unas víctimas de ciberdelito, sobre todo para los casos de phishing, estafa o fraude, en donde muchas personas, como bien lo comentaba José, pues no, al igual que Adrián, no denuncian. No denuncian por falta de conocimiento, por pena, por no evidenciar que cometieron una tontería o que se dejaron llevar dando información personal o confidencial a través de un phishing o N cosas. Pero no es obligatorio. En México, cuando menos, no es obligatorio. Vale, Olga, yo quisiera agregar entonces que en general, en la mayoría de nuestros países, por ley, si es un funcionario público o es una institución pública,
sí estarían de alguna manera obligadas ante un delito a hacer la denuncia. Sin embargo, si es de la parte privada, casi en ningún país se los obliga y están obligados a hacer denuncia. Eso es algo personal y particular de cada uno. Puede o no hacer la denuncia ante un delito, ¿sí? Entonces, sí dejar en claro que a veces hasta las instituciones públicas hacen la denuncia ante un delito y muchas veces es una discusión bastante larga que hemos tenido en diferentes foros, cuando los CERT, para que la plataforma siga funcionando, para que los sistemas sigan funcionando, borran evidencia de algún delito para darle continuidad al servicio, ¿no? Entonces, si son un ser público, están obligados a hacer la denuncia ante un delito. Eso tiene que estar claro. Está clarísimo. Hay una cuestión adicional, sí. Y gracias, Adrián, por dejarlo ver, porque en materia de protección de datos, y eso, no solamente es en México, sino en países de Hispanoamérica y en España, las empresas, que de alguna forma tuvieron una vulnerabilidad o cayeron en un ciberdelito que puso en riesgo datos personales de sus clientes, tienen la obligación de reportarlo, es decir, de reportar o de dar información, ya sea a sus clientes o la autoridad en casos particulares. Pero sí, referido a protección de datos personales, que en calidad de responsables tienen la obligación de informar. Gracias, Alfredo. Gracias, Adrián. Otra pregunta más. Cuando un Estado no tiene protocolos de actuación frente a un incidente o sus CERTs no se encuentran en funcionamiento, ¿qué tiene que hacer un particular frente a un ataque? Pues mira, normalmente los CERTs están, o el CERT también está en funcionamiento 7x24. Ahora, independientemente de eso, esté o no esté en funcionamiento, lo que debe de hacer un particular en el momento, o una empresa, en el momento en que se ve que tiene un ataque, es hacer una revisión precisamente de sus sistemas. Denunciar al Ministerio Público que se está cometiendo o que se cometió ese delito y actuar en consecuencia, notificar a los afectados y notificar a la autoridad o hacerlo y reforzar sus sistemas y verificar sus mecanismos de seguridad precisamente para evitar que se pudiera volver a dar. Ha habido casos muy sonados, incluso en Estados Unidos, en un hospital en donde con un ataque de ransomware, pues cerraron las puertas y no podían dotar de medicamento a los pacientes de ese hospital si es que no se pagaba, o incluso en la Ciudad de México de un hotel muy grande en donde los huéspedes no podían sacar las cosas de su cuarto porque el control de la llave estaba bloqueado, ¿no? Entonces, sí, pues definitivamente es notificarlo, presentar una denuncia y pues tomar medidas para evitar que pudiera volver a suceder. Bien, a ver. Hay una pregunta para el Ministerio Público, pero el próximo panelista es del Ministerio Público, así que se lo vamos a dejar para Horacio Asolín. ¿Qué tan rápido responde el Ministerio Público? Es la pregunta. La última pregunta dice, se dice que la criptografía o blockchain es una tecnología más segura. ¿Esto es cierto? Pues mira, una de dos, criptografía no es blockchain. De hecho, blockchain está basado en un libro de registro que opera de forma con criptografía, pero también con hashes, y también con modelos de sellos de tiempo. Y sí es muy seguro. Perdón, José, tú ibas a contestar y yo me adelanté. No, pásale, por favor. Continúa.
Pues mira, es muy seguro, blockchain es muy seguro porque opera en una base, es una computación distribuida, no centralizada. Entonces, lo que procura evitar en todo momento es el problema del doble gasto y el ataque civil, que hace a través de un grupo de personas que cuentan con infraestructura tecnológica, que se llaman mineros, por así decirlo, de alguna forma pelean por la carga de ese paquete o de ese archivo dentro de la red. Ya que lo tienen, vinculan ese archivo con el hash, que es el resumen digital o el ADN del conjunto de archivos que conforman ese bloque, y es precisamente la conexión de la cadena con el siguiente. De tal suerte que si alguien quiere modificar cualquier parte de ese bloque, resultará evidente para todos los demás. Y tienes un respaldo con todos y cada uno de los mineros que conforman esa cadena. Entonces, la verdad es que sí es muy seguro, pues tan es muy seguro que pues hasta ahorita como tal ha resultado fiable, ha resultado seguro, y algunos criptoactivos de los más populares corren a través de esa carretera. José, ¿querías contestar algo? Sí, el MEO base de datos, como bien dijo Alfredo, es una base de datos descentralizada. Es decir, que cada nodo, cada participante de ese ecosistema de blockchain va a tener un pedacito de esa base de datos. No está centralizada en un solo servidor. Es tecnología peer-to-peer, no es tecnología nueva. Se utilizaba antes mucho para los programas para descargar música, para descargar películas, etc. Sin embargo, la criptografía va a generar una confianza en la integración, en la integridad, de la información. Es decir, explicó, toda la información que está compuesta de forma digital. Esa información digital tiene una composición binaria, es decir, está compuesta por bits, que a su vez son bytes, kilobytes, y el hash es el algoritmo criptográfico que va a generar un código alfanumérico, la composición binaria de esa información digital o de esos activos digitales. Gracias. Que donde se altere un solo bit va a cambiar todo el código alfanumérico. Entonces, realmente partimos de la premisa que en el entorno digital no hay nada seguro. Trabajamos mediante seguridad razonable. Sin embargo, hasta ahora, la utilización de base de datos descentralizada junto con criptografía razonablemente segura ha sido una estrategia que ha servido para presentar una seguridad razonable, porque ya hay hash que han sido vulnerados como el MD5, A1, que han sido colisionados. Sin embargo, el SHA-256, que es el que utiliza blockchain, todavía no ha habido ninguna prueba de vulnerabilidad, ya sea por ataque de fuerza bruta o por, como bien decía, que el ciberdelincuente tenga que controlar el 50%, la mayoría simple de la comunidad para poder autorizar una transacción espúrea. Una más para Adrián. ¿Cuáles son los organismos que trabajan en el análisis de los incidentes con Interpol? Bueno, no sé si específicamente en el análisis de los incidentes, porque es una pregunta muy específica orientada hacia este punto. Sin embargo, decirles que nosotros trabajamos con otras organizaciones internacionales en la temática, como Naciones Unidas, como la Organización de Estados Americanos, como el Consejo de Europa, como ASIAPOL. Entonces, estamos trabajando siempre con otras organizaciones internacionales y regionales, y además también de la mano con el sector privado. El sector privado incluye muchísimos ámbitos, quienes nos brindan mucha información, entre comillas, de inteligencia, porque es información que después nos sirve de alguna manera para la toma de decisiones. Entonces, empresas del sector privado, que yo no sé si las puedo mencionar a todas acá, seguramente me olvidé de alguna, pero son empresas que trabajan en temas de anti-malware, son empresas de ciberseguridad como CECIR,
En México tenemos asociado a una empresa que se llama Cictum, de ciberseguridad, tenemos bancos asociados y hasta personas de esas empresas trabajan con nosotros en nuestra central en Singapur, donde está la dirección de cibercrimen de Interpol, a la cual pertenezco, o para la cual trabajo, y ahí tenemos gente del sector privado trabajando junto con nosotros en un centro de ciberfunción, en donde analizamos toda la información que nos llega, y a veces con esa información lo que hacemos es sacar algunas notificaciones o difusiones de alerta, nuevos modus operandi, alertando a los 194 países miembros de Interpol sobre estos nuevos modus operandi. Entonces, por ejemplo, de nuevos ransomware o campañas de ransomware que fueron orientadas a hospitales y a centros de salud durante la época de pandemia, que fueron detectadas en una región y después publicadas por Interpol. Así muchísima información, ataques de BEC y otros tipos de ataques con nueva modalidad y nuevos modos operandi son publicadas por Interpol para que los países conozcan esa información y estén alertados. Yo sé que lamentablemente esa información a veces no llega a todos los ámbitos donde tiene que llegar, estamos trabajando en eso, y para eso nos sirve también la asociación público-privada y la asociación con otras organizaciones que nos permiten de alguna manera difundir mejor toda nuestra información y hasta las campañas de prevención y concientización. Bueno, nos quedamos sin tiempo, hay algunas preguntas más, pero creo que quizás las podemos responder en los dos próximos bloques que nos quedan. Les agradezco muchísimo, especialmente a Jocelyn, que se tomó el trabajo de moderar el panel. Jeff, many thanks. Alfredo, José, Adrián, como siempre, un gusto verlos en la virtualidad. Espero que estén bien, que estén todos sanos en sus casas. Nosotros estamos todos bien acá guardados. Y espero verlos en persona en algún momento del futuro. Saludos de Adrián y de Oscar acá también, de la organización de la escuela. Y bueno, les mando un abrazo. Y a la audiencia, cortamos una media hora, no menos, 25 minutos, y a las 1:30 nos volvemos a reunir con los últimos 2 keynotes. Gracias a todos.